Corporación Universitaria Minuto de Dios, presentado por Cristian Alejandro Acevedo, Daniela Rivera, Luz Aida Ramírez. Sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral es un tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Tiene un alto desarrollo en los primates, por encima del resto de todos los animales. El perfecto funcionamiento de esta nos da la capacidad de pensar, imaginar, de juicio, toma de decisiones, de entender y la capacidad de producir lenguaje. La corteza es una capa muy fina de neuronas y conexiones neuronales. Existen tres tipos básicos de corteza. 1. Arquicorteza. Es la parte de la corteza más antigua formada por el hipocampo. Es la encargada de las respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. 2. Paleocorteza. Esta corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias. 3. La isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente, encargada de los procesos de racionamiento y del pensamiento abstracto. Lóbulos y funciones. Lóbulo temporal. Contiene neuronas que captan cualidades sonoras en la corteza auditiva primaria. También contiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, memoria y aprendizaje. Lóbulo frontal. Contiene principalmente la corteza motora primaria, el cual se encuentran neuronas que controlan los músculos del cuerpo. Está organizada en función de las partes del cuerpo. Lóbulo parietal. Aloja a la corteza somatosensorial primaria, compuesta por neuronas relacionadas con el tacto. Lóbulo occipital. Contiene la corteza visual primaria, localizada en la parte posterior. Procesa la información visual que llega a la retina. Existen 6 capas de la corteza cerebral. Capa molecular. Esta capa es la más externa de todas las capas. Es una capa sináptica conformada por una espesa red de fibras neuronales. Capa granular externa. Está conformada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando así a las partes más sumergidas de la corteza. Capa piramidal externa. Esta capa está formada por células piramidales. Estas células dirigen sus axones a diferentes partes de la corteza y hacia otros diferentes destinos subcorticales. Capa granular interna. Esta capa está formada por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben información del tálamo. Sus fibras conforman a la banda interna de Bailey. Capa piramidal interna. Esta capa entraña gran cantidad de células piramidales, células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos conforman la banda interna de Bailey. Capa multiforme. Esta capa está constituida por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, el tálamo y los núcleos estriados. Tipos de neuronas de la corteza cerebral. Neuronas horizontales de Cajal, Retzius. Las neuronas horizontales de Cajal, Retzius, asociadas a funciones premotoras, se encargan de la preparación de lo que serán las actividades motoras. Neuronas espinosas. Las neuronas espinosas, que forman aproximadamente el 94% de las células estriatales, su tarea principal es la de inhibir y excitar diversos centros de regulación comportamental y emocional. Neuronas piramidales. Las neuronas piramidales reguladoras de los movimientos voluntarios del sistema musculoesquelético. Neuronas de doble Bouquet. Las neuronas de doble Bouquet se ocupan de regular las funciones glutamatérgicas y controlan la mayor parte de actividades conscientes o de vigilia en el ser humano. Neuronas de von Economo. Las neuronas de von Economo, las cuales de forma prodigiosa se relacionan con la generación del yo, nuestra identidad individual, y de elementos tan relevantes como la empatía, el pensamiento y los estados de concentración. Neuronas bipenechadas. Las neuronas bipenechadas, estas tienen como meta principal la regulación de diversas funciones cognitivas y ejecutivas indispensables para nuestra cultura y sociedad. Neuronas candelabro. Las neuronas en candelabro son fundamentalmente interneuronas encargadas de la inhibición de estímulos. Si se dañasen, producirían afectaciones tales como la epilepsia e incluso la esquizofrenia. Y tenemos la webgrafía.